Entonces, el primer grupo en el que vamos a encontrar números complejos o que necesitamos para construir, llegar hasta los números complejos va a ser los naturales. Sabemos que los naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Continuamos. Algunos agregan el cero dentro del conjunto de los números naturales, algunos otros no. Vamos a dejarlo por ahora por fuera del conjunto de los números naturales. Sabemos que este conjunto, su característica principal es que nos permite el conteo. ¿Listo? Conjunto de los números naturales. Es el primer conjunto que uno aprende, ¿no? En la escuela. Luego de los números naturales, entonces nos encontramos con la existencia de los números enteros, ¿cierto? Y entonces en los números enteros decíamos, bueno, son los mismos números naturales, le adicionamos el cero y además le adicionamos todos los enteros negativos. Es decir, los mismos naturales, o sea, los opuestos de los naturales, mejor dicho. ¿Vale? O sea, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4 y continuamos. Ahí tendríamos el conjunto de los números enteros. Los naturales también se pueden entender como los enteros positivos. ¿Listo? Entonces, ahí se soluciona el problema de la resta. Recordemos que comenzó a surgir la necesidad de nuevos conjuntos a partir de encontrar inconsistencias u operaciones que no se podían realizar. Entonces, en los naturales, la suma y la multiplicación se pueden hacer sin problema. Siempre nos va a dar un resultado que corresponde a los naturales. Pero la resta ya no. Entonces, para solucionar el problema de la resta, tenemos los enteros. Ya quedó solucionado el problema de la resta, pero entonces ahora viene el problema de la división. Y para la división, entonces ya se nos dimos cuenta que se amplía el conjunto. Vamos a de trabajar solo con los enteros a trabajar con los racionales. ¿Listo? A trabajar con los racionales. Los racionales, entonces ya sabemos que son los enteros y además todas esas expresiones que se pueden escribir de la forma a sobre b. ¿Listo? Aquí están casi todos los decimales. No todos, pero casi. ¿Listo? Entonces, todos los enteros, todas las expresiones que se pueden escribir de la forma a sobre b. Ahora, los enteros también se pueden escribir de esa forma. Por eso cuando usted hace la suma de fracciones, por poner un ejemplo particular, si usted tiene 2 más un quinto, es una recomendación para que tenga facilidad a la hora de hacer el procedimiento, pues es que complete el 2, ¿no? Entonces, ¿cómo lo completa? Colocándolo sobre 1. Fíjense que ahí este 2 que era natural lo pudo escribir de la forma a sobre b. Por eso también hace parte del conjunto de los números racionales. Entonces ahí iríamos con esa extensión. ¿Listo? Entonces tenemos que los racionales son los enteros y adicional todos los que se pueden expresar de la forma a sobre b con una condición. Y es que b tiene que ser diferente de 0. Lo demás indiferente. O sea, la a sí puede ser 0, puede ser cualquier valor. Ya como estamos aquí utilizando números enteros, entonces con a y b perteneciente al conjunto de los números enteros. Como trabajamos con números enteros, entonces no pasa nada si el numerador es positivo o negativo y lo mismo con el denominador. La única condición es que b sea diferente de 0. Y ahí solucionado el problema de la división. ¿Sí? Siguiente operación, potenciación, pero no tendría complicación porque es la misma multiplicación abreviada. Entonces, no genera problema. Pero la radicación, que sería la operación que continúa, hay problema, porque ya hay algunos números que no me caen dentro de este conjunto. O sea, si yo voy a calcular raíz de 2, por ejemplo, nos damos cuenta que esta expresión no se puede escribir de la forma a sobre b. Y con esto empezamos a trabajar eh, pues, la primera unidad de este año. Entonces, ¿qué se realizó? Ampliar el conjunto otra vez, ¿sí? Pero entonces aquí no lo ampliamos de voy a trabajar con los enteros y con otros, sino que se crea un subconjunto, ¿sí? Aparte. Entonces, a este es el que llamamos los números irracionales. Y los irracionales son todos aquellos que no se pueden expresar como a sobre b. ¿Listo? Directamente es. Visto desde, no desde fracciones, sino desde decimales, aquí podemos decir tranquilamente que son los decimales que son infinitos
pero que no son periódicos. ¿Listo? Y aquí pues, podemos encontrar varios ejemplos pues, bien conocidos. El número pi es un ejemplo de ellos. El número phi es otro ejemplo de ellos. Raíz de 2, otro ejemplo. Raíz de 5, raíz de 3 y podríamos continuar. También es un número infinito es una cantidad infinita de números, los que hacen parte de de estos irracionales. Luego tendríamos que el unir los racionales con los irracionales nos da el conjunto de los números reales, ¿sí? O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora son números reales, ¿sí? Y con este conjunto numérico es con el que por lo general se trabaja en en todas las áreas de geometría, de estadística, de álgebra, porque pues cumple con más características o tiene mayores propiedades que cualquiera de los demás conjuntos, incluyendo los que nos faltan por trabajar. Además de los números reales, están los números imaginarios. Entonces, los números imaginarios son directamente aquellos que no son reales. ¿Listo? Entonces, son los números que no son reales. ¿Listo? Aquí, pues, en los imaginarios vamos a encontrar, eh, por ejemplo, raíz de un número negativo, raíz de -1. ¿Sí? Raíz de -1, si tú lo calculas en cualquier calculadora, eh, si no tiene la opción de trabajar con números imaginarios, pues nos va a dar que no existe. ¿Listo? Porque por lo general venimos programados para trabajar en los reales. Como estamos trabajando con los imaginarios, pues directamente ahí no habría una solución en el control de números reales. Y a partir de estos dos, de los reales y de los imaginarios, es que vamos a trabajar con nuestro conjunto numérico del día de hoy. Entonces, números complejos. ¿Qué es un número complejo? Entonces, un número complejo es la unión, y en conjuntos la unión se expresa como suma, ¿listo? Es la unión de un número real con un número imaginario, con un número imaginario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un número complejo vendría siendo 2 más 3i, por ejemplo. Ese sería un número complejo. Ah, bueno, acá olvidé de mencionarles algo, los números imaginarios, como esta expresión no se puede calcular directamente en los números reales, para poderla trabajar mezclada con números reales se entendería como una letra. Y tenemos que raíz de -1 va a ser i, ¿listo? I, que me va a expresar que eso es un número imaginario. Ya posteriormente vamos a ver pues, las diferentes potencias de i y vamos a utilizarla dentro de operaciones. Entonces ahí llegaríamos al conjunto de los números complejos. Números complejos, su símbolo vendría siendo, entonces, la C de complejo, y como todos los conjuntos numéricos, con una línea adicional que nos la diferencia de una letra eh, indoarábiga común y corriente. Ah, la definición con la que vamos a entender a los números complejos va a ser que, o bueno, la definición es que un número complejo es de la forma, es de la forma A más o menos BI, ¿listo? Donde, entonces, A es la parte real, o sea, va a ser un número real cualquiera. Entonces, si es un número real, puede ser puede ser un positivo, puede ser un negativo, puede ser cero, puede ser una fracción, puede ser un decimal, puede ser un número irracional, cualquiera de estos, ¿listo? Cualquiera de esas expresiones, cualquiera de estos números, pues puede hacer parte acá de la parte real, ¿listo? BI
es la parte imaginaria. ¿Listo? Es la parte imaginaria. Pero ese BI se divide en dos partes. B, que pertenece a los reales, e I, que pertenece a los imaginarios. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura. Si se dan cuenta del ejemplo que habíamos colocado en la parte superior, tiene esa forma. Entonces, por ejemplo, 5 más 3i. 5 más 3i es un ejemplo de un número imaginario, complejo. ¿Listo? Entonces, definición acá, estoy hablando de números complejos. Entonces, tiene una parte real, el 5, y una parte imaginaria. Y esa parte imaginaria puede tener una parte, un número real y un número imaginario, o podría ser también directamente, por ejemplo, 4 más i, ¿sí? Entonces, sería otro ejemplo. Podríamos tener incluso directamente 5i, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que la parte imaginaria pues sería cero, la parte real sería cero. Entonces también nos vale. Todos estos hacen parte del conjunto de los números imaginarios. ¿Listo? Hacen parte del conjunto de los números imaginarios. ¿Listo? Dibujamos el vector. En el plano cartesiano, nosotros estamos hablando en ambos ejes con números reales. ¿Sí? Por tanto, el plano cartesiano, como lo conocemos, no nos sirve para dibujar números imaginarios, porque si usted se da cuenta, aquí tengo un número real y una parte imaginaria. Y en el plano cartesiano de toda la vida solamente tenemos números reales, no tenemos números imaginarios. Entonces hay que hacerle una transformación. Entonces, vamos a empezar a resolver esas dos preguntas. La primera, ¿cómo dibujarlos? ¿Listo? Entonces vamos a realizar el proceso para representar gráficamente cualquier número imaginario. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a construir un plano cartesiano, pero con una variación. Un plano cartesiano o de coordenadas rectangulares, teniendo en cuenta que en el eje de X, entonces con, sí, con el eje X, graduado en números reales, mientras que el eje Y está graduado con los números imaginarios. ¿Listo? Entonces, construimos plano cartesiano. Eh, ¿Listo? En el eje X, entonces en el eje horizontal, vamos a tener graduado en números reales. Entonces, vamos a colocar los valores. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, continuaría. 6, 5. Y hacia la izquierda ya sabemos que irían nuestros números negativos y graduados de la misma forma. Entonces, por ejemplo, bueno, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5, 6, menos 7. ¿Listo? En el eje vertical, entonces vamos a graduar, pero en el plano o en el conjunto de los números imaginarios. O sea, que aquí va a venir los números imaginarios, aquí van a venir los números reales. Si son imaginarios, nosotros debemos tener en cuenta que a todos los números que están en el graduados en el eje, entonces aquí vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, se les debe asignar la i, o sea que va a ser 5i, 4i, 3i, 2i, 1i. Aquí estaría 0i, aquí estaría hacia abajo entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, todos ellos con su respectiva i. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces el plano. Luego, ¿cómo lo ubicamos? Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, 3
menos 2i, ¿sí? Entonces, para ubicar, por ejemplo, ese punto, lo que hacemos es la parte real, ¿sí? Recuerden, parte real, parte imaginaria. La parte real se ubica en X, la parte imaginaria se ubica en Y. ¿Listo? Esa va a ser nuestra coordenada. Entonces vamos a ubicarla. La parte real dice que es 3. Aquí es 3 menos 2i, ¿no? Entonces la parte real es esa. Entonces en la parte real ubico el 3. Aquí estaría el 3. ¿Sí? Aquí estaría el 3. Respecto a la parte imaginaria dice que es menos 2i. O sea que sería menos 1 menos 2i. Sería acá. Entre esos dos puntos construyo o encuentro la coordenada. O sea que el punto que nos corresponde o que necesitamos es este. Ese es el punto 3 menos 2i. ¿Listo? Entonces, para dibujarlo necesitamos el plano cartesiano. Ubicamos en el eje X el número real, en el eje Y el número imaginario, teniendo cuidado con los signos. ¿Listo? Y después de eso, entonces, ubicar el punto de intersección de las coordenadas. Si ustedes se dan cuenta, ese punto de intersección de las coordenadas lo acabo de marcar acá como el punto 3 menos 2i, este punto de acá. ¿Listo? Ahí ya quedó dibujado en el plano cartesiano. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo el vector? Entonces, para calcular el vector debemos tener en cuenta que el vector va a ser desde 0, 0 hasta el punto que acabamos de encontrar. O sea, este segmento hasta acá, ese es nuestro vector. ¿Cómo vamos a calcular ese vector? Entonces, fíjense que esto no lo puedo mover. Fíjense que lo que se está calculando ahí es la hipotenusa de un triángulo. Miren el triángulo, lo voy aquí a colorear en verde. Puede ser ese triángulo que está en verde o puede ser el triángulo que se queda en la parte superior que lo voy a marcar en rojo. Cualquiera de los dos. En los dos casos estamos hablando de un triángulo que es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Y si yo elijo el de color verde o el de color rojo, no va a afectar porque es el mismo triángulo. ¿Listo? Entonces voy a dejar solamente coloreado uno de ellos para que tengamos claridad. Entonces voy a trabajar con ese triángulo. Aquí voy a responder la segunda pregunta. Entonces, ¿cómo calcular el valor del vector? ¿Listo? Entonces, tengo el triángulo. Voy a extraer el triángulo acá. Si no dirá. Tengo el triángulo, que es el que está ahí formado. ¿Listo? Ahora miremos cuáles son las medidas de ese triángulo. ¿Cuánto mide este lado en ese triángulo que está coloreado ahí en verde? Menos 2i. ¿Cierto? La coordenada sería menos 2. Como estamos midiendo distancias, entonces vamos a omitir el signo negativo. Directamente sería 2. ¿Listo? Y la i la vamos a omitir también. Vamos a resolver acá por teorema de Pitágoras, entonces solamente nos interesa el valor numérico. ¿Listo? La distancia. Ahora, ¿cuánto mide este lado? 3. 3. ¿Cuánto mide este lado de acá? Ese es el vector que estamos buscando. ¿Listo? Esa es nuestra incógnita. Fíjense que es un triángulo rectángulo. Siempre nos va a dar un triángulo rectángulo porque pues el plano cartesiano es un plano rectangular. ¿Sí? Entonces acá nos forma ángulos de 90 grados. Por tanto, todas las coordenadas siempre me van a formar ángulos de 90 grados. Entonces, podemos utilizar siempre teorema de Pitágoras. Entonces, teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Ahora no, o sea, es el teorema que nos ayuda a calcular cuál es
la hipotenusa o alguno de los dos catetos de un triángulo rectángulo? Sí, señor, ese mismo. Y pues para calcular eso, entonces tenemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces, cateto 1 y cateto 2. ¿Listo? Llamando hipotenusa al lado más largo, que en este caso va a ser nuestro vector, y llamando cateto a cada uno de los lados más cortos. Nosotros en todos los casos vamos a calcular el vector que va a ser el lado más largo, o sea, la hipotenusa. Si lo pasamos a nuestros términos, tendríamos entonces que el vector va a ser igual al cuadrado de los dos lados, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado, que sería la coordenada en x, la coordenada en y, y como aquí está el cuadrado, necesito quitarlo. Entonces, ¿cómo quito ese cuadrado? ¿Qué debo hacer para poder cancelar o simplificar o Sacar La raíz raíz. disminuir? cuadrada. Perfecto, calcular la raíz cuadrada. O sea que básicamente, ¿cómo calculamos el vector? Aplicamos el teorema de Pitágoras, despejamos y reemplazamos, ¿sí? Entonces, para nuestro vector acá de este caso tendríamos que el vector es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea que va a ser nuestro vector equivalente a la raíz cuadrada de 4 más 5, o sea, raíz cuadrada de 9, perdón, 4 más 5, estoy diciendo, 4 más 9, o sea que nuestro vector es raíz cuadrada de 13, y ahí tendríamos la medida del vector. ¿Listo? ¿Cuánto mide ese vector? Mide raíz cuadrada de 13. Si lo queremos calcular como decimal, entonces ya accedemos a la calculadora, hacemos el ejercicio de calcular raíz cuadrada de 13 y ahí tendríamos el valor. ¿Listo? Entonces tendríamos ahí que esa raíz cuadrada en términos de números decimal vendría siendo 3,6 aproximadamente. Ahí sigue más números decimales. Esa sería la distancia de ese lado. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos cómo dibujarlo y cómo calcular el vector, la medida del vector de ese número imaginario.